Enrique Peña Nieto llegó a pensar en la primavera de 2014 que, como había publicado en su portada la revista Time, era el Salvador de México, con una foto en páginas interiores donde se veía a un altivo presidente escoltado por sus entonces secretarios de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y de Hacienda, Luis Videgaray. Podrá padecer de erudición literaria, pero Peña Nieto lo compensa con destreza política. Redactó de manera apologética el corresponsal del semanario. Pese a que algunas de las reformas se quedan cortas, ha pasado mucho tiempo desde que México experimentó grandes negociaciones políticas, una economía en crecimiento y optimismo sobre el futuro. Poco más de 4 años después, Peña Nieto se encuentra en las antípodas de aquel elogio. El impulso que comenzó el 1 de diciembre del 2012, cuando asumió la presidencia, se esfumó 18 meses después, cuando comenzó su declive, durante el que perdió prestigio, credibilidad y confianza, que terminó con la humillante derrota de su partido en la elección presidencial. Peña Nieto quería ser un presidente recordado por sus reformas, pero por la información que está comenzando a surgir, el enojo y el desprecio contra su persona, que se reflejó en las urnas el 1 de julio pasado, lo trascenderá mucho más allá del fin de su mandato. Una encuesta telefónica realizada por Indicadores SC para el Eje Central, que aparece en su edición impresa de este jueves, revela la magnitud de su caída. La encuesta fue hecha después de haberse reunido con el candidato vencedor, Andrés Manuel López Obrador, y tras haber guardado un bajísimo perfil después de las elecciones. Aún así, 95.6% dijo tener nada o poca confianza en él, contra el 61.1% que tenía el presidente Felipe Calderón y 15% que registra López Obrador, en quien confía 84.5% de los entrevistadores. En brutal contraste con Peña Nieto, que apenas tiene la confianza de 4.4%. Su valoración como presidente es patética al compararse con un antecesor y con su futuro sucesor. La encuesta arroja porcentajes que parecen contradictorios, como que 19.4% considere que las reformas fueron su mayor acierto, al mismo tiempo que 13.6% señale que fueron su principal desacierto, o que el 12.5% de los encuestados citen mejorías económicas como el mayor acierto, al tiempo que 12.2% menciona la crisis económica como su segundo peor desacierto. Estos datos sugieren fallas en el discurso presidencial, que no supo transmitir de manera eficiente las bondades de la reforma. Como evidencia del amplio desgaste de la imagen de Enrique Peña Nieto como presidente de la República, están las calificaciones reprobatorias dadas a su desempeño por parte de los ciudadanos entrevistados, explicó Elías Aguilar García, autor de la encuesta. Su función como presidente de la República recibió una calificación de una escala del 0 al 10, de 4.1 en promedio. En el rubro de la creación de empleos, recibió 3.6, en los de crecimiento de la economía, lucha contra la pobreza y seguridad pública, 3.4, y en honestidad y transparencia, 3.1, las calificaciones que son consideradas reprobatorias. La estabilidad económica, los apoyos sociales y el combate al narcotráfico como contraste son los 3 rubros que los encuestados consideraron como los mayores aciertos de Calderón. El apoyo a la lucha del pueblo, la honestidad y que luchará contra el sistema, los mejores aciertos de López Obrador. Estos encierran el paquete de reclamos y molestias del electorado de Peña Nieto, que se centraron en la inconformidad de la política económica con la asignación de programas sociales y con la desigualdad, sin olvidar la corrupción, aunque este fenómeno no apareció de manera tan determinante como el ánimo electoral sugería en julio. La encuesta no pretende encontrar las causas y razones de la derrota electoral del PRI, pero ayuda a entender algunas tendencias de voto y sus consecuencias. El triunfo contundente de Andrés Manuel López Obrador en la elección presidencial marcó varios aspectos importantes en términos de opinión pública, añadió Aguilar. Las muy amplias expectativas que la ciudadanía ha depositado en el virtual presidente hacen evidente un auténtico amor ciudadano hacia el nuevo Ejecutivo Federal. Peña Nieto y López Obrador se encuentran en las antípodas, mientras se colapsó la confianza del presidente en funciones. Las expectativas del próximo presidente son muy elevadas. A López Obrador le ha costado algunas propuestas,
como la amnistía a delincuentes, que 18.2% de los encuestados consideró su mayor desacierto, o la provocación social, el famoso tigre dormido, metáfora del enojo colectivo, del cual no se hace responsable, o sus incongruencias, que han sido registradas entre el electorado. Pero aún así, poco más de 7 de cada 10 encuestados calificaron positivamente a López Obrador, mientras que a Peña Nieto lo reprobaron 4 de cada 10. Calderón salió prácticamente tablas en esta valoración. El 1 de julio del 2012, los mexicanos votaron por el cambio, escribió Peña Nieto en un multicitado artículo en el semanario británico The Economist, 9 días antes de asumir la presidencia. México enfrenta muchos desafíos y estamos trabajando activamente para alcanzar los resultados que nuestros ciudadanos tienen derecho a esperar. En nuestra democracia, trabajaremos por un modelo económico, político y social próspero, que no solo llenará nuestro potencial, sino que también se convertirá en fuente de inspiración para otras economías emergentes. ¿Qué ambición tenía en aquel momento? Y qué rápido se descarriló. Obscuro final para un presidente que arrancó eléctricamente y que terminó en cortocircuito, vituperado y despreciado por millones de mexicanos que al votar masivamente por López Obrador parecieron decirle: el que la hace la paga. ¿Tú qué opinas al respecto? Déjanos tu opinión. En número crecieron y también en la cantidad de recursos disponibles. Los fideicomisos se convirtieron en un instrumento que por su opacidad y la falta de rendición de cuentas dejan más dudas que certezas, a tal grado que la próxima administración los incluyó en su plan de prioridades para cancelarlos. Actualmente hay 374 fideicomisos que acumulan 835.477.8 millones de pesos. Esa cantidad de dinero es equivalente al 4% del Producto Interno Bruto o es 79 veces el presupuesto que en un año reciben para desarrollo social Chiapas, Oaxaca y Guerrero, los 3 estados que concentran más pobreza en el país. De acuerdo con un estudio de Fundar, el 92% de los recursos disponibles en fideicomisos no tienen un control de vigilancia, es decir, 772,000 millones de pesos que en teoría deben ser utilizados para auxiliar a los gobiernos a impulsar áreas de desarrollo prioritarias y estratégicas. El 25 de octubre del 2012 se creó un fideicomiso público para la aplicación del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, con el que se pretendían obtener recursos adicionales para salvaguardar la integridad de las personas que estuvieran en riesgo ante un contexto de violencia. El mecanismo contempló la compra de telefonía, la instalación de equipos de vigilancia y de seguridad en inmuebles, facilitación de autos blindados, escoltas e impartir cursos de autoprotección. Los recursos pasaron de 52 millones de pesos disponibles en el 2012 a 330 millones de pesos en el 2017 y para el 2018 la disponibilidad se redujo al 68%, lo que refleja que se gastó gran parte del dinero en este último año. La investigación realizada por Fundar concluyó que la información general y básica de este fideicomiso no cumplió con los requisitos mínimos de transparencia, como el uso y el destino del dinero, que es mínima, confusa, poco accesible y que no permite tener claridad sobre la administración, los gastos, las fuentes que alimentan el patrimonio del fideicomiso, ni los informes de evaluación y cumplimiento. Y en cuanto a su efectividad en los últimos 6 años, 44 periodistas han sido asesinados y la organización Artículo 19 tiene registro de 2.000 agresiones a reporteros. Estos últimos ponen a México como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. En el caso mencionado, es solo una aguja en el paladar. Actualmente, 374 fideicomisos concentran 835.477.8 millones de pesos, cantidad que equivale al 4% del Producto Interno Bruto o a 479 veces el presupuesto que en un año reciben para desarrollo social Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Sin embargo, cada año el gobierno federal ha decidido gastar más en ellos de lo que tiene permitido. Del 2013 al 2016 se gastó el doble de dinero de lo que el Congreso de la Unión había aprobado. Es un aumento de más del 79% al pasar 131,000 millones de pesos a 310 millones de pesos.
Esas decisiones se tomaron bajo las administraciones de Luis Videgaray y José Antonio Meade Curibreña en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como única figura fideicomitente. Fundar centros de análisis e investigación, luego de ingresar más de 2.000 solicitudes de información, detectó que la información sobre fideicomisos públicos se encuentra dispersa entre distintas entidades, está fragmentada, no es accesible y no cumple con un formato de datos abiertos y no cuida un lenguaje ciudadano. La magnitud del problema está que en el 92% de los recursos disponibles en fideicomisos no tiene un control de vigilancia. Incluso los fideicomisos están dentro de las prioridades del nuevo gobierno de México, que será encabezado por Andrés Manuel López Obrador, en específico dentro de sus 50 lineamientos de austeridad, en el que señala que serán cancelados los fideicomisos y cualquier otro mecanismo utilizado para ocultar fondos públicos y evadir la legalidad y la transparencia. La única información a la que se puede acceder en fideicomisos son los montos generales de los ingresos y egresos. No hay información desagregada sobre los pagos realizados, estados de cuenta o las contrataciones. Al resto, solo la Secretaría de Hacienda y la Auditoría Superior de la Federación tienen pleno acceso. ¿Y tú qué opinas al respecto sobre esta noticia? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios.